Compañeras y compañeros, toda vez que la presente iniciativa excede de 5 páginas, de conformidad con el artículo 91, fracción tercera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, se procederá a dar una lectura de una síntesis de la misma. Honorable Asamblea, dotar a los órganos y dependencias del Estado con las facultades para establecer bien sus obligaciones en materia de protección a los derechos humanos, acorde a los lineamientos que establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es indispensable. La propuesta que hoy presentamos deriva de la necesidad de contar con un cuadro normativo que establezca una vía directa de acceso a la reparación del daño de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Actualmente, tanto la Comisión Estatal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos son las encargadas de establecer la calidad de víctima a una persona que haya sufrido violaciones a tales derechos. Dicha calidad es indispensable para entrar a la lista de registro de víctimas, lo que a su vez también resulta necesario para acceder a la reparación del daño en esa calidad. Hasta ahí la función de la Comisión de Derechos Humanos cumple su objetivo al emitir sus recomendaciones, calificando actos violatorios de derechos humanos, otorgándole calidad de víctimas a quienes correspondan y solicitando las reparaciones y compensaciones conforme a estándares internacionales. El problema surge cuando la víctima queda a la deriva, sin poder acceder a las reparaciones respectivas por no tener un monto establecido para la compensación. Actualmente es requisito indispensable el que previamente se cuente con un monto fijado para poder ser liquidado. La Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León establece los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ordenándole su acompañamiento en la materialización de estos y en su caso a la erogación de un monto por parte del fondo que les ha sido otorgado para tal efecto. Así, de la intención del legislador se aprecia que las facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son las de operar y llevar a cabo de forma material lo que califica como violación la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que se le da a una el estudio de la calidad de víctima y de los derechos victimizantes y a la otra la cumplimentación y restitución de las garantías violentadas. De ello resulta importante destacar que el reglamento de la anterior Ley de Atención a Víctimas otorgaba a la respectiva comisión extinta la facultad de tasar la cantidad de compensación que una víctima de violación a sus derechos humanos podía percibir, facultad con la que hoy ya no cuenta. Con base en todo lo antes expuesto, consideramos de suma importancia, a fin de dejar de revictimizar a las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos, el establecer que cuando no cuenten con un monto de compensación fijado por alguna autoridad judicial, fiscalía u organismo defensor de derechos humanos, el que sea la propia Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas quien pueda fijar dicho monto de forma obligatoria, a fin de que no envíen de nueva cuenta al largo camino burocrático a las ya de por sí cansadas víctimas de violaciones a derechos humanos. Lo anterior implica una simplificación burocrática que debe siempre funcionar a favor de la persona humana, para con ello tratar de subsanarle al menos una pequeña parte del flagelo que el propio Estado le ha ocasionado. Por lo tanto, se propone una adición al artículo 46 de la Ley de Víctimas Estatal para incluir en el mismo párrafo adicional que se doten de la facultad y obligatoriedad a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León de fijar términos y montos de compensación a las víctimas de violaciones de derechos humanos a fin de cumplimentar las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera. Artículo 46. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determine la resolución o recomendaciones que emita en su caso. Primero, un órgano jurisdiccional nacional o estatal. Segundo, un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México. Tercero, un organismo público nacional o estatal de protección de los derechos humanos. Y cuarto,
un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los tratados internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme a lo dispuesto por la presente ley. En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 48 de esta ley. Y aquí la reforma propuesta. Cuando no exista la determinación de un monto de compensación fijado por las autoridades y organismos señalados, corresponderá a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el fijar dicho monto, atendiendo a lo dispuesto por los estándares internacionales que contemplan los tratados en materia de derechos humanos y la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando nuestro país sea suscriptor ratificado de estos. Los montos a los que se refiere el párrafo anterior jamás serán fijados bajo criterios limitativos, sino se atenderá en todo momento a la interpretación más favorable a la víctima de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, ello atendiendo a la interpretación pro persona que debe hacerse en todos los asuntos de la materia. Hasta aquí la propuesta de reforma y un último comentario, compañeros y compañeras, que esto es otro intento en conjunto con muchos de ustedes también, compañeros, de pasar del dicho al hecho y no simplemente tener leyes que tengan un discurso bonito en pro de los derechos humanos, sino que también se establezcan mecanismos adecuados para que las víctimas de estas violaciones no se vean en una imposibilidad de recobrar o de resarcir el daño que se les ha hecho. Y por otro lado también darle mecanismos reales a la autoridad para que no tengamos tampoco autoridades atadas de manos o bien con una capacidad de desentendimiento cuando sea su obligación el repararle el daño a una víctima. Muchas gracias. Muchas gracias.